Hola, ¿qué tal? Extraordinaria bienvenida una vez más a este tu programa Promesas para ti. La verdad es que estamos muy contentas de que puedas acompañarnos en una emisión más para estudiar, para leer, para aprender acerca de la palabra de Dios, pero sobre todo para llevarnos cada una de nosotras esas bendiciones y esas hermosas promesas que Dios tiene para cada una de nosotras. Y como siempre les digo, el día de hoy no es la excepción. Así es que el día de hoy tenemos una promesa bien hermosa. Bueno, todas las promesas que Dios nos da en su palabra son bien hermosas, pero en esta ocasión queremos hablar acerca de una promesa que da un hálito, que da un mensaje de muchísima esperanza. Y quiero leértela antes de presentar a nuestras bellas invitadas. Así es que te quiero leer este versículo que está en Ezequiel 11, versículos 19, y me voy a permitir también leer el 20. Dice la palabra de Dios, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis secretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. El día de hoy, la verdad es que me siento muy bendecida y me siento muy contenta de poder tener estas cuatro hermosas invitadas y me voy a permitir presentarlas a cada una de ellas. Voy a empezar con esta bella mujer. Ella es una mujer creyente en Cristo, es hija, esposa, mamá de unos bellos niños. Ella es profesionista y administradora de negocios, así es que para mí es de mucha bendición presentar a Leti Sierra. Leti, bienvenida. Muchas gracias, hermana. Dios les bendiga. Es un placer estar compartiendo con ustedes en este momento. Gracias, Leti. También tenemos el día de hoy a esta preciosa joven. Ella es una sierva e hija de Dios. Ella es aparte colaboradora en el Ministerio de Extraordinarias para Jóvenes, además de ser de gran bendición en el Ministerio de Alabanza, staff, etc., etc., etc. Gali, de verdad que hace muchísimas cosas, pero sobre todo yo creo que algo que caracteriza a Gali es que refleja mucho la alegría de tener a Cristo en su corazón. Gali, bienvenida también. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, hermana. Es un privilegio para mí poder acompañarlas. Ok, gracias, Gali. Y por último, y no menos importante, por supuesto, tenemos a esta hermosa, hermosa mujer. Ella es una hija amada de Dios y amada por muchos de nosotros también. Ella es sierva y amiga de Cristo. Ella es madre de familia, esposa y de profesión es consejera bíblica, es psicoterapeuta, maestra y facilitadora en procesos de desarrollo humano. Y ella es Sonia Pérez. Sonia, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Dios porque nos permite hoy coincidir y gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues bueno, vamos a iniciar acerca de este versículo y hablábamos, bueno, al principio yo les leí este versículo sobre Ezequiel que dice la palabra que Él nos va a dar un corazón y un espíritu nuevo. Él va a renovar y va a cambiar ese corazón de piedra y va a poner uno de carne. Y quiero contarte un poquito acerca del contexto de este versículo. Este versículo, la palabra de Dios nos dice que lo da Ezequiel, se encuentra en el libro de Ezequiel, y Ezequiel fue un sacerdote que vivió en Jerusalén durante la época del primer ataque babilónico. Babilonia toma por primera vez Jerusalén, pero también toma una pequeña parte del pueblo y los lleva como prisioneros, los llevan al exilio, y entre esos prisioneros se encontraba Ezequiel. Y estando ahí, Dios le da una visión a Ezequiel y le muestra la condición en la que se encontraba su pueblo, ya que debido a la rebeldía, debido a la idolatría de su pueblo, crece la violencia dentro de ellos, crece la injusticia social, y Dios le da esa visión a Ezequiel y le dice, mira, quiero que tú vayas y adviertas a mi pueblo en la condición en la que está. Quiero que tú vayas y le digas a mi pueblo que debe devolver su corazón hacia mí. Sin embargo, Ezequiel hace muchísimas cosas para advertirle al pueblo lo que Dios estaba dando, el mensaje que Dios estaba dando, pero el pueblo nunca obedece, el pueblo no hace caso. Y la palabra de Dios nos dice que debido a su duro corazón, Dios se aparta de ellos, pero no los abandona. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, que a veces nosotros decimos, bueno,
cómo Dios se puede apartar, pero no abandonarnos. Y la verdad es que son cosas bien diferentes. A veces Dios puede apartar, en esa época aparta su presencia dentro del trono, porque ellos creían que la presencia de Dios siempre estaba en el trono, y Dios les dice, no, mira, no estoy en el trono, no es que no esté en el trono, pero ustedes están cautivos en Babilonia, estoy también contigo en Babilonia. Pero Dios había dado una promesa desde Éxodo, desde muchísimos años atrás, en donde había prometido que nunca iba a dejar a su pueblo. Y la verdad es que es una promesa bien hermosa. Cuando Dios le da esta promesa a Ezequiel, Ezequiel se llena de esperanza a pesar de las circunstancias en las que estaban viviendo. ¿Y por qué hablamos de este versículo y por qué hablamos acerca de este tema de ser libre? Porque así se llama nuestro programa de hoy, Ser Libre. La verdad es que algo que queremos también enfatizar es que todo esto va, debido a que el 5 de diciembre vamos a tener nuestro Congreso de Mujeres y se va a llamar así, Ser Libre. Y pensando en este pasaje, tal vez ahorita literalmente no estamos cautivos por una nación, no estamos prisioneras por una nación, pero sí nos damos cuenta que como mujeres llegamos a estar en determinados estados de esclavitud y a veces no nos damos cuenta. Y a mí me gustaría empezar con Leti. Leti, ¿qué consideras tú que es la libertad? ¿Qué es para ti la libertad o qué implica la libertad? Muy bien, gracias. Pues gracias, hermana Verónica, por la invitación en esta mañana. Y yo quisiera, bueno, compartir un poquito qué es la libertad para mí o qué significa ser libre. Sí. Pues realmente hoy como mujer puedo decir que soy afortunada y bendecida por el momento de la historia, es decir, el espacio y el tiempo que me tocaron vivir. Pues nací en México, yo nací en los 80s, nuestro país en ese momento no estaba en tiempos de guerra, ni ahora, no estaba en tiempos de persecución, ni en tiempos de discriminación como años anteriores había hacia la mujer. Entonces hoy puedo decir que cuento con diferentes tipos de libertades. A mí me gustaría como clasificar o enlistar esas libertades que hoy yo puedo decir que tengo la bendición de tener. Son 5. La primera libertad es la libertad de decisión. Como mujer, como les comentaba, el tiempo y espacio donde me tocó vivir en México en el siglo XXI, pues es hoy por hoy en su mayoría bueno. Hoy puedo decir que soy una mujer libre porque puedo decidir, por ejemplo, lo que quise estudiar. Pues la situación en casa me permitió tener una carrera profesional, avanzar en mis estudios hasta una maestría, pero esas decisiones finalmente yo las tomé. Yo decidí qué carrera debía estudiar y me dieron satisfacción. También decidí que quería casarme, decidí que quería iniciar una familia, no lo hice por obligación, ¿verdad? Entonces esa libertad de también poder decidir dedicarme al hogar mientras mis niños estaban chiquitos y hoy por hoy regresar al ámbito profesional, pues me ha dado, es una bendición que hoy tengo porque en mi país la cultura de desarrollo me permite decidir sobre mi vida. Cuando sabemos que las mujeres en siglos pasados no tenían derecho a hacerlo, inclusive hoy en día en otros lados del mundo, como Medio Oriente, pues tampoco pueden hacerlo, ¿verdad? Esa es una de las libertades, o como yo expreso que soy libre. El otro punto, el número 2, es la libertad de expresión. Esta libertad de expresión ha sido muy importante y se han dado varios avances en la historia, en la oportunidad que tienen las mujeres para expresarse. Las nuevas generaciones, pues incluyéndome, crecimos con esa libertad quizás en forma muy natural. Hoy vemos mujeres periodistas alrededor del mundo, logrando acuerdos, mujeres a través de consejos, de foros, de manifestaciones, pero no siempre fue así. Por citar un ejemplo, Elvia Carrillo Puerto fue la primera mexicana electa diputada al Congreso local por el 5º distrito. El 18 de noviembre de 1923, sin embargo, ella pudo tener esta oportunidad, pero 2 años después renunció debido a amenazas de muerte que recibió. La mujer años atrás no tenía derecho al voto. En la primera mitad del siglo XX, las primeras mujeres, pues activistas, fueron de clase media las que se organizaron y lucharon y formaron el primer congreso en Yucatán feminista en 1916. Realmente fue hasta 1935 que se creó el Frente Único
pro derechos de la mujer y fue representado por mujeres de todas las clases sociales. La preocupación principal es que la mujer tuviera el derecho al voto. Y fue hasta, por no hacer largo el cuento, hasta 1953, en la época del presidente Adolfo Ruiz Cortines, cuando se ganó el derecho a votar en las mujeres y también a tener candidaturas en las elecciones nacionales. Entonces, hoy nosotros, como mi generación, crecimos de forma natural con ese derecho de la mujer a tener esa participación ciudadana, pero no siempre fue así. Es otro de los puntos que yo agradezco porque soy libre. El tercer punto es la libertad de culto. Es una bendición que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 24, nos indica que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar el agrado de la religión que le convenga, ¿verdad? No, el gobierno, el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna, así lo dice el artículo 24. Insisto, para mí es una bendición que hoy por hoy yo, en el país en el que crecí, pueda practicar mi fe cristiana de una manera libre, sin persecución y sin prohibición alguna. Que yo pueda tener acceso a la palabra de Dios como en otros países o en otros momentos de la historia o aún en tiempos actuales algunos no pueden hacerlo. Entonces yo tengo esa libertad de culto, libertad de mi fe, de poder ejercerla y de acceso a la Biblia, que es mi fuente sobre la cual baso toda mi fe, ¿verdad? Y mi creencia, donde puedo conocer lo que mi Creador quiere de mí, donde puedo conocer a Jesús, que es mi Salvador, ¿verdad? La cuarta libertad es la libertad física y yo la puedo llamar como una libertad de tránsito libre. Ahorita muchas mujeres no la tienen, estamos trabajando en ello, pero insisto, las leyes en mi país me permiten tener un pasaporte, portar un pasaporte, poder tramitar pasaportes de otros países para poder viajar, conocer otros lugares, conocer la cultura, ¿verdad? Esa libertad que me permite no ser castigada por andar libremente en la calle, de poder ir a cualquier lugar y conocer el mundo. Pero no siempre fue así. Para mí, a mí me gusta correr, me gusta mucho correr. Una de las carreras que me gusta y he participado son los maratones. Y para mí me impacta el hecho de que una mujer, la primera que corrió el maratón de Boston, el cual era prohibido no solamente en los maratones, sino en muchas actividades o Juegos Olímpicos inclusive, fue Catherine Switzer y ella en 1967 decidió correr el maratón de Boston. Fue inscrita con su apellido, no se dieron cuenta que era mujer. Su entrenador le dijo, si tú logras correr el maratón, los 42 kilómetros en el último entrenamiento, te voy a apoyar para que logres correr el maratón. Ella no solo corrió los 42, sino que su último entrenamiento fue de 50 kilómetros, demostrando así que una mujer también tiene las aptitudes físicas para desarrollar ese tipo de evaluaciones físicas. Entonces, tuvo muchos problemas, a golpes la sacaron otros corredores, la empujaron, ella siguió adelante y logró correr. Y entonces fue un punta de lanza para poder dar libertad física a otras mujeres a participar en juegos físicos de resistencia, de competencias de deportes, ¿verdad? Entonces, esa fue la cuarta, pero yo quisiera decirles la última, la más importante para mí, es la libertad espiritual. Finalmente, aunque yo esté en un panorama desalentador, en un escenario catastrófico, si aún me quitaran los otros 4 tipos de libertades que mencioné, yo tengo esa libertad espiritual, es decir, tener una relación personal con mi Salvador Jesucristo, con mi Dios, nadie me la puede quitar. Dice en Romanos 8, 35, 38, 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Estoy segura que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto confirma esa libertad de haber creído en Jesús como mi Salvador, reconocer que soy una mujer con fallas, con luchas, que el pecado vive en mí y el pecado me aleja de Dios. Ahorita lo platicabas tú, ¿verdad? De cómo
inclusive nosotros podemos estar alejados de Dios, pero quien me acerca a Él por medio de su sangre preciosa es nuestro Señor Jesucristo. A través de Jesús yo soy reconciliada con Dios y esto me da, por su sacrificio que no fue en vano, me da ese poder de ser una mujer libre. Yo he decidido aceptar a Jesús como mi Salvador y soy libre, no importa la circunstancia en la que me encuentre, yo tengo vida eterna y tengo hoy una relación personal con mi Dios que me da esa libertad en el Espíritu, ¿verdad? Porque soy guiada por el Espíritu y el Espíritu me confirma que soy hija de Dios. Así lo dice también en el mismo libro de Romanos, versículo 14. Y en el versículo 15 es muy importante, y con esto concluyo, dice que no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y Abba Padre es lo mismo que decir papito. Es la expresión de un niño cuando ve a su padre entrar a su casa y gritar, porque así lo exclama, dice con signos de exclamación la Biblia. Abba Padre, es como decir, papito, ya estás aquí. Es esa relación personal, no de un padre, no de un Dios lejano, sino de un padre cercano que está a mi lado, que me guía, que me cuida, que me protege, que me da paz y seguridad. Y esa es la libertad más importante para mí. Amén, amén, Leti. La verdad es que lo que nos comentas es súper importante y qué padre que nos pudiste dar todo este contexto, no nada más en lo espiritual, sino en lo social también, porque precisamente es algo que, como nosotros lo vivimos día a día, como tú dices, Leti, gracias a Dios vivimos en un país libre, a veces no hacemos ese énfasis en la importancia que tiene valorar esa libertad también que Dios nos permite estar en este país. Y tal como tú lo decías, con esta corredora, yo he visto algunos videos en donde se ve que está corriendo la maratón y la empujan y la tratan de sacar y ella sigue. Y la verdad es que algo muy significativo, Leti, es que toda libertad requiere un precio. Y todas estas personas, ya sea el voto, la mujer, el poder decidir, todo esto requiere un precio y ese precio no siempre estamos dispuestos a pagarlo. Sin embargo, como comentábamos en un inicio, el pueblo de Israel estaba cautivo y yo creo que las naciones o los países que de repente se sumergen en ese tipo de circunstancias, a veces, ¿cómo valoraría la libertad? Vaya, tan sencillo, ahorita en la pandemia, ¿cuántas veces no extrañamos y decimos, ay, y yo salía a tal lado y lo veía tan común y yo creo que hasta los chavos, ahorita Gali nos va a decir su punto, pero yo creo que hasta los chavos decían, ¿cómo extraño la escuela? Yo creo que ahora hasta extrañan ir a la escuela, pero la verdad es que son cosas que teníamos tan cotidianas que no nos dábamos cuenta de la bendición que es vivir en esa libertad. No valorábamos esa libertad y yo creo que englobando todo esto que tú nos dices, Leti, es bien importante el poder, cómo Dios nos está llevando ahorita a estar en casa, a estar cuidándonos y todo eso, pero cómo Dios nos lleva a valorar todas las áreas, todo lo que implica esa libertad, Leti. Y pues, por supuesto que, bien lo dices, aunque nos quitaran la libertad en un país o lo político o el poder ejercer un deporte o lo que sea, podemos ahorita como estamos estar encerradas, digo, no estamos esclavizadas, pero podemos estar en un lugar cerrado, pero nuestra libertad en Cristo es la que nos hace vivir, es la que nos hace estar al 100, es la que nos hace tener esa esperanza cada día. Muchísimas gracias, Leti. Así es, no, para servirles. Sí, y bueno, pues ahora sí, vamos a escuchar a Gali, que como joven, pues yo sé que este tiempo ha sido bien diferente, cada generación la ha estado viviendo diferente. Leti ahorita nos decía, bueno, ella hace deporte, le gusta correr, maratón, y nos daba todo este contexto y de alguna manera vemos cómo lo puede vivir ella o personas de su generación, pero ha habido mucha situación en cuanto a los niños y sobre todo con los jóvenes, con los adolescentes en este tiempo de encierro. Y yo creo que también llega a sus mentes mucha situación de cómo valorar ahora la libertad, Gali. Gali, para ti ahora, ¿qué es la libertad? ¿Qué implica la libertad ahora en esta época? Bueno, yo creo que como jóvenes, ustedes ya pasaron por mi edad, yo creo que como jóvenes es todo o nada. Entonces, he podido ver cómo, o sea, a lo largo de los años que he podido crecer un poquito,
para nosotras, o sea, o nos das todo o nos das nada. Entonces, he podido conocer un poco a Dios, he podido tener una relación íntima con Dios. Y en estos días que me contactaste, Vero, y que me pudiste decir como el plan del programa, sé como a pensar, como a reflexionar qué es para mí la libertad, porque sinceramente nunca lo había pensado. O sea, era como, pues soy libre, ¿no? Lo daba por hecho que yo era libre. Pero de pronto viene a mi cabeza como 3 tipos de libertad. Lo veo como un triángulo. Ok. Entonces, tenemos por un lado una libertad religiosa, una libertad que nos dice, es así porque tenemos años haciéndolo y porque es así, ¿no? Tenemos una libertad terrenal, una libertad carnal, que es todo, y si todo, das todo. O sea, puedes hacer absolutamente todo, eres dueña de tu cuerpo, de tus decisiones, de absolutamente todo, ¿no? Pero en estas 2 libertades, ¿en dónde estamos dejando a Dios? Exacto. Entonces dije, o sea, aquí, pues, ¿en dónde, no? Entonces, hace más de 2000 años, Jesús viene y nos da una libertad bajo la gracia. Amén. Entonces, aquí digo, ok, entonces no es libertad religiosa y no es libertad terrenal, es una libertad bajo la gracia. Amén. Como jóvenes tendemos mucho a irnos con la corriente, tendemos mucho mi amiga hace esto y ella es aceptada en la facultad, ella es aceptada en el grupo de amigas, entonces yo lo voy a hacer, yo voy a tener como esa aceptación, pero a la misma vez soy libre. Entonces, como jóvenes tenemos como esa lucha, ¿no? Como de, es que Dios me jala para acá, pero es que el mundo para acá, pero es que la religión. Entonces estamos así como que me jalan para todos lados y no sé a dónde irme. Y de pronto viene Dios y nos dice, es que, o sea, todo, puedes hacer todo, pero no todo te es lícito. Amén. Y aquí vemos una libertad en donde Dios nos dice, o sea, haz todo, pero no todo te conviene, pero hazlo dentro de mis parámetros. Exacto. Y como chavas, tendemos también a como me acerco, pero no me acerco, como que meto la mano y no me quiero quemar y la saco. Entonces Dios nos dice, no se trata como de qué tanto puedes acercarte sin quemarte, sino vivir bajo mis estándares y bajo mis parámetros. Entonces, aquí fue cuando pude entender que yo puedo usar mi libertad bajo los parámetros de Dios, de modo que no le dé lugar a la carne. Entonces, aquí fue cuando dije, ok, entonces vamos caminando como paso a pasito, ¿no? Como un escalón a la vez. Y dije, ok, soy libre de ansiedad, soy libre de depresión, soy libre como de ir con la corriente, pero Dios me está jalando como a esa libertad bajo la gracia que Él nos... ¿Por qué hacer caso al mundo, sino vivir esa libertad con la que Jesús vivió? Y tenemos a un Jesús que rompía todo paradigma, tenemos a un Jesús que coloca la oreja de su enemigo aún y que lo querían arrestar. Así es. Entonces, ya hoy en día caigo en cuenta en que la libertad pues no es como la pone el mundo, no es como la pone la religión, sino, chava joven, eres libre bajo la gracia de Jesús de hace más de 2000 años y el día de hoy, gracias a eso, podemos vivir libres, podemos vivir con una relación directa con Dios, que a lo mejor nos podemos sentir esclavizados, pero como ahorita decía Leti, o sea, ya no hay nada que nos pueda como separar de Dios y no hay nada que pueda como poner un velo, una barrera entre nosotras y Dios. Entonces ya en estos días dije, wow, o sea, tenemos tanta libertad, pero nos dejamos influenciar tanto por todos los factores que tenemos enfrente. Entonces, sí fue como las chavas necesitan, nosotros como jóvenes necesitamos que esa libertad
pueda ser nuestra, que esa libertad la podamos apropiarnos y podamos vivir bajo esta, porque no, el mundo nos llena de cosas increíbles, o sea, son cosas que yo digo, ¿cómo pueden existir este tipo de cosas? Más sin embargo, ahí están como que dándonos información y en redes sociales y todo, pero la libertad de Jesús la he experimentado, la estoy experimentando y la verdad que es un privilegio y la verdad te quita como un peso de tener que encajar en el mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces aquí yo pude entender y pude decir, wow, fue mi única palabra cuando pude entender como estos tres tipos de religiones y es que yo no quiero una libertad religiosa, una libertad que me obligue a, pero tampoco quiero una libertad terrenal, una libertad que vaya con la corriente. Y aquí es cuando Jesús dice, es que está mi libertad y la libertad que yo te quiero dar como hija mía que eres. Así es. Entonces, yo les quiero invitar a ustedes, a las chavas, necesitamos este tipo de libertad. Vamos a quitarnos como esas ideas de que el mundo me da lo que yo necesito para sentirme libre, pero yo estoy segura que en el Congreso vamos a poder entender aún más lo que es la libertad y cómo podemos vivir bajo la libertad de Jesús. Así es. Gali, dices un punto, bueno, muchos puntos muy importantes, pero retomo uno, el que tú dices que a veces como jóvenes ustedes dices, es todo o nada. Y la verdad es que a veces creemos que los estereotipos o las situaciones que nos da el día a día o la vida o la época en la cual nos toca vivir, pensamos que estamos ejerciendo una libertad. Y a veces no nos damos cuenta que ese tipo de libertad te esclaviza más, porque te esclaviza y te encajona en ciertos estereotipos, en cierta manera de cómo te debes de conducir, de cómo te debes de vestir, de cómo debes de comportar, de muchísima, o de aceptar ideas que a lo mejor tú no profesas. Y creemos que somos libres. Hace rato decía, soy libre de mí, soy libre de mi cuerpo, pero Dios nos muestra y nos presenta una libertad en la que no nada más puedes elegir lo bueno o lo malo. Dios Dios nos presenta una libertad en la que no solo puedes elegir lo bueno y lo malo, sino que Dios también nos presenta una libertad en la que tenemos todo, una libertad en la que nos inunda de paz, una libertad en la que puedes ser tú misma, una libertad en la que, bien decías, en el que yo me acepto, en el que yo decido qué sigo, qué no sigo, pero es la única libertad que nos va a traer bendición. La libertad que Cristo nos da es la única libertad que está llena de promesas. Es la única libertad que no nada más nos va a traer bendición a nosotras, sino que la palabra de Dios nos dice que va a traer bendición a mis hijos, a los hijos de mis hijos. O sea, va a traer bendición a las generaciones. Ninguna libertad, ningún movimiento del mundo, del país, donde sea, nos trae eso. Ninguna. Solamente la libertad que Cristo nos da es la única que nos puede dar bendición, es la única que nos puede dar esperanza. Y qué bendición también que como jóvenes ustedes centren y atesoren esa libertad en su corazón. Qué bendición que como jóvenes atesoren esa libertad en su corazón y puedan tomar sus decisiones de acuerdo a esa libertad. La verdad es que decías, Gali, hace rato, ustedes ya pasaron por mi edad y yo sentía así como, sí, Gali, no me lo recuerdes. Ya Pero son como 5 años nada más. No, pero la verdad es que a veces siempre decimos, no, pues es que en mi época, y hace un momento yo platicaba con Sonia y decíamos eso, que como cada etapa de juventud les tocó una situación diferente. A Leti, que nació en los 80s, le tocó una situación diferente de juventud. A Sonia le tocó otra situación de juventud. A mí me tocó otra situación de juventud. Pero ustedes ahorita están viviendo una situación que vaya, sale de lo que a lo mejor cualquiera de nosotras nunca pasamos por una situación así,
a los años que cada una tenemos, ninguna de nosotras. Entonces, aparte de todos los estereotipos que le ponemos a veces a la juventud, ahora agrégale una pandemia, pero qué bendición, Gali, que dentro de todas esas circunstancias el mensaje que tú puedas dar a las jóvenes es: solo en Cristo tenemos esa verdadera libertad. Muchísimas gracias, Gali.